Contactamos ahora con Úrsula Vareiro, ella es presidenta de la Red de Posadas. ¿Cómo está, Úrsula? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Igualmente, Úrsula, bueno, queríamos conocer principalmente la situación por la cual están atravesando las posadas turísticas de nuestro país, sobre todo tomando en cuenta que nos encontramos en una cuarentena inteligente debido a la pandemia y hace un buen tiempo, hace unos meses, no estamos recibiendo turistas del extranjero, Úrsula. Es así mismo. Bueno, gracias por el espacio. Para nosotros muy importante comentarles un poco la situación por la que estamos pasando y también la gran esperanza y el entusiasmo y la responsabilidad que tenemos en esta puesta en marcha, en este reinicio nuevamente del turismo interno. Entonces, todo este tiempo estuvimos completamente parados porque las reglamentaciones del protocolo sanitario no nos permitían estar habilitados, excepto para aquellas personas que por motivos laborales estaban dentro de las excepciones en el decreto, sí podían ser alojadas en posadas turísticas, pero creo que los casos fueron ínfimos. Sí. Por tanto, hasta la fecha, nosotros tenemos una realidad especial en el sentido de que hemos apostado las 250 posadas que estamos habilitadas al turismo interno, porque Sí. realmente estaba en pleno auge cuando esto vino a paralizar por completo. Y teníamos y tenemos sobre nosotros créditos Ujú. grandes porque hemos apostado a ampliar nuestras infraestructuras, a las comodidades de nuestras posadas. Por sobre todo, la mayoría de los compañeros invirtieron en construir piscinas, que son bastante costosas. Sí. Así que tenemos la carga de los créditos anteriores más la carga de los nuevos créditos que estuvimos buscando. Algunos lo consiguieron y otros sin éxito para tratar de sobrevivir todo este tiempo que estamos paralizados. Ujú. Y en relación a ese tema, ¿ustedes tuvieron una respuesta de las autoridades, la posibilidad, por ejemplo, de refinanciar o se acercaron a entidades bancarias con las cuales tomaron estos préstamos? ¿Qué respuestas hay? Bueno, hay diversas realidades. Sabemos que las que más nos apoyaron y nos dieron, digamos, una respuesta relativamente que ayudó a paliar un poco son las personas que tienen deudas con sus cooperativas, en donde lo Sí. que hicieron fueron postergarnos un poco las cuotas y pasarnos al final de los plazos y entonces tener unos meses de respiro, digamos, en no tener que pagar esas cuotas. Ujú. Pero otras entidades bancarias tenemos experiencias de compañeros en donde no le están dando refinanciaciones, por eso es que nosotros tratamos de hacer llegar nuestra voz por todos lados en que necesitamos una ley que de alguna manera intervenga en todas las cuentas antes de la pandemia, que no sabemos si es posible o no, pero bueno, es nuestra necesidad Sí. de tratar de tener un corte y un tiempo de gracia también para poder reponernos y hacer frente a los compromisos asumidos antes de la pandemia y a los otros que tenemos actualmente. Ujú. En cuanto a la respuesta del Estado, yo puedo hablar de que la Senatura estuvo a nuestro lado en todo momento, desde el principio, por intermedio de la ministra y de los funcionarios, que son gente que nos han contenido, nos han acompañado con procesos de aprendizaje, de capacitación. Ahora mismo la ministra está haciendo llegar unos kits de alimento a las posadas como un apoyo, digamos, en medio de esta situación. También estuvieron trabajando con el Crédito Agrícola y Banco de Fomento para conseguirnos, digamos, unos rubros para los créditos en donde no todos califican, ¿verdad? Porque ya Claro. cuando uno viene arrastrando algún tipo de situación o algún tipo de inconveniente, entonces impide y no todos pueden acceder a ese crédito, que también es otro gran obstáculo para poder seguir, ¿no es cierto? Ujú. Pero, y después la respuesta del Estado, que básicamente así en forma directa al sector turístico no hemos recibido nada, estamos esperando que se concrete todo lo que sean servicios de la ANDE y del consumo de agua,
para ver en qué queda y cómo queda. De lo contrario, simplemente seguimos juntando más deudas y más cuentas para cuando se tenga que reactivar los pagos. Sí, y la situación se vuelve todavía un poco más complicada tomando en cuenta que el departamento central, incluida la capital, también el Alto Paraná, no pasamos de fase. Entonces, la migración de turistas internos que va desde Asunción al interior está en cierta forma restringida también, Úrsula. Es así, al no pasar todos de fase, de hecho que hay una realidad en donde cuando hablamos de posadas turísticas estamos hablando de una especie de alojamiento muy especial Sí, que está dentro de un programa que nace dentro de la Senatur, está acompañado, controlado y regido por la Senatur, en donde al ser casas de familia sí. también hay digamos, una gran cautela en que no todos están habilitando ya nomás el acceso a sus posadas, porque es el Sí. lugar donde viven las familias y lógicamente se tiene un cuidado inmenso porque nadie quiere tener un episodio ni de que alguien se enferme en nuestras posadas, ni que tampoco la familia quede afectada. Entonces, Ujú. cada posada está evaluando su posibilidad de habilitarse en esta fase 4. Sí. Hay posadas que ya están activas Ujú. y otras posadas que se están terminando de adaptar a todo lo que nos exige el protocolo sanitario, que lógicamente requiere también dinero, y Inversión, sí. están procurando ponerse en regla para fin de mes y abrir sus puertas para fin de mes, ¿verdad? Ujú. Ahora, usted mencionaba al principio inversiones que conllevan las posadas turísticas, mencionaba incluso, por ejemplo, la construcción de una piscina, ahora poder adaptarse al protocolo sanitario sin ingresos, poder hacer todo esto se complica un poco, también tomando en cuenta que las familias viven en la misma casa. Sí. Y mire, sabemos que el turismo en sí fue altamente impactado, fue uno Sí, de los rubros, no podemos decir el más impactado porque realmente sí miramos, de hecho, que digamos, esta pandemia impactó en un sinfín de campos que cada uno va a salir a defender el suyo. Yo defiendo el impacto que esto causó en todo lo que es el sector turístico y muy en especial en las posadas turísticas. A nosotros nos afectó muchísimo por el hecho de que todos decimos que esto fue impensable, ¿verdad? De que el ritmo de crecimiento del turismo interno, la apuesta que se estaba haciendo, todo daba a que esto cada día tenía que ser mejor. ujú, Entonces hay gente que se arriesgó a quitar desde 50 a 100 millones de guaraníes de crédito y algunos más para hacer una piscina, para hacer más bungalón, más para acondicionar y poner comodidades a las habitaciones. Entonces, para nosotros es fuerte el impacto realmente. Y lo otro es mantener la estructura de una posada que ya al ser amplia, al tener más de 4 o 5 habitaciones, ya requiere gastos aunque no sea ocupada. Y también, por más que es un emprendimiento familiar en principio, siempre hay mano de obra que uno da a los vecinos del lugar. O sea que sí. también a veces mantener esa mano de obra o prescindir de esa mano de obra causó un impacto grande en las comunidades donde están las posadas turísticas. Y por otro lado, también las posadas turísticas originalmente se habían concebido como una actividad secundaria de Sí, la familia, como un en donde el complemento. propietario, claro, donde el propietario tiene una actividad principal y la posada era una actividad secundaria. Pero ¿qué pasa? Nuestra actividad secundaria quedó completamente bloqueada, pero también cayeron nuestras actividades principales. Sí. Entonces se nos hizo muy difícil sostener todo porque ninguna de las dos cosas funcionaban y en algunos casos funcionan a medias. Entonces hay un esfuerzo muy grande y digamos una esperanza de que realmente haya una ayuda cierta y objetiva por parte del gobierno para el sector turístico. Es lo que realmente necesitamos para que nos dé un empujón y no toquemos fondo y no nos haga más daño de todo el que ya hemos sufrido, ¿no es cierto? Y lo otro también es construir ahora
de vuelta a reconstruir la confianza para que la gente pueda salir, ¿verdad? De hecho que nosotros decimos que las posadas turísticas ofrecen el mejor de los ambientes en cuanto a seguridad, porque ahí vive una familia. Esa familia lógicamente se quiere cuidar y quiere cuidar a sus huéspedes, porque se manejan dentro de un entorno familiar, entonces eso es indiscutible. Entonces creemos que vamos a ser capaces de generar, de llenar las expectativas de los huéspedes que concurran a nuestras posadas en cuanto a tranquilidad en el manejo de los protocolos de seguridad. Dentro de la red, ¿conoce Úrsula de algunas posadas que digan, bueno, no podemos continuar, mantener y sostener esto en esta situación para nosotros es muy oneroso, entonces cerramos o clausuramos hasta que esto pueda mejorar en un 100% y retomamos nuevamente? ¿Se dieron ya esos casos? Tenemos compañeros que están diciendo, vamos a mirar un poquitito más y vamos a tratar de recuperarnos y encontrar los recursos para poder reactivarnos, porque hay muchos que no consiguieron recursos y están, digamos, tratando de mantenerse con lo indispensable, entonces no hay un recurso que destinar a poner todo lo que nos exige el protocolo sanitario. Sí. Tenemos otros compañeros que por un temor propio están todavía pensando cómo manejarse, entonces quieren todavía dejar pasar un tiempo para mirar un poco el movimiento, cómo se maneja la gente y para después en algún momento reactivarse, ¿verdad? Y otros que ya están habilitados con todo el respeto que es necesario para esto, también un poco evaluando tanto el comportamiento de la gente como también nuestra capacidad de respuesta en medio de esta situación y viendo un poco cómo se va desarrollando. Entonces hay distintas realidades, ¿verdad? Y hay compañeras que de tener como una actividad secundaria la posada turística pasaron a ser su único ingreso y su actividad principal. Y esas compañeras están mal. En una situación mucho más complicada todavía. Mucho más delicada. Esta noche también conversábamos con la ministra de Turismo y le consultábamos en relación a medidas que puedan tomar las autoridades económicas de nuestro país y cuál es el nivel de diálogo desde Turismo, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda o con la Subsecretaría de Estado de Tributación. Desde la red de posadas turísticas, ¿ustedes tienen diálogo abierto con autoridades económicas o no se da esa posibilidad? Desde la red nosotros tenemos un diálogo abierto y un canal muy estrecho con la Senatur, a través de quien tratamos de centralizar absolutamente todas nuestras inquietudes y somos partícipes de muchísimas reuniones pluralistas en donde formamos parte también de otras asociaciones de empresarios, de emprendedores, de especialmente el sector turístico, donde hemos hecho pedidos concretos y que la Senatur estuvo tratando de canalizar. No siempre tenemos la respuesta deseada en el nivel que quisiéramos, porque sabemos que esto es bastante complejo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos necesidades y reclamos que hacemos al Estado donde creemos que todavía no hemos sido atendidos, digamos, para paliar un poco las necesidades que tenemos. Entonces, la Senatur nos ha apoyado en hacer llegar nuestra petición de descuentos y de consideración en el consumo de energía eléctrica de la ESAP. Hemos pedido ayuda, digamos, que nos facilite medios para los créditos, solamente que no se pueden, digamos, realizar todos ellos cuando la persona que solicita tiene algún tipo de inconveniente, que eso le hace mucho más vulnerable todavía, ¿verdad? Sí. Porque la mayoría, ¿qué pasa? La mayoría no somos buenos sujetos que calificamos para el crédito porque ya tenemos en la espalda cargada un crédito bastante grande que hemos invertido en nuestra posada. Entonces nos dicen, bueno, sí hay crédito para dar, pero vos ya debes tanto. Entonces ya no te puedo dar más tanto otra vez. Entonces al final no es una ayuda real para nosotros. Yo entiendo que los números financieros y la seguridad que se busca y todo eso, pero en este momento
Creo que la mayoría estamos en esa situación y habría que ir buscando de alguna manera realmente ver una solución para paliar las cuentas anteriores y para generar la posibilidad de acceder a algún tipo de crédito realmente beneficioso, con intereses beneficiosos y con gracia, con tiempo de gracia que nos sirva. Úrsula, agradecemos su tiempo esta noche para Canal Pro. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Úrsula Vareiro con nosotros, presidenta de la Red de Posadas Turísticas. Hotelería y turismo en pandemia. Efectos del coronavirus en uno de los rubros que representaba mayor dinamismo antes de la cuarentena. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es su situación actual? ¿Reciben apoyo? ¿Cómo se recuperarán? Hotelería y turismo en pandemia, en los especiales de Pro Noticias, por Canal Pro. Y en la última parte de nuestro especial de esta semana, dedicado a la hotelería, el turismo en tiempo de pandemia, queremos comunicarnos ya con el economista Aníbal Insfrán. Aníbal, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto saludarte y un gusto saludar también a tu audiencia. Bien, el tema que nos ocupa, como decía, esta semana tiene que ver con todo el movimiento que genera dentro de la economía la hotelería y el turismo para nuestro país. Y todo lo que esto se vio complicado en cierta medida debido a la pandemia que generó una cuarentena obligatoria en primer término, luego ahora ya una cuarentena inteligente, pero los problemas para el sector continúan. ¿Qué análisis se puede hacer de este sector que comúnmente en la jerga de análisis económico también se conoce como Horeca, Aníbal? Sí, realmente, bueno, la pandemia es algo que no estaba previsto, ¿verdad? Que no, ninguno de los economistas ni nadie del sector salud esperaba que tenga estas dimensiones ni que tenga el alcance que tiene. O sea, realmente es complicado todo el proceso y está teniendo sus efectos muy fuertes a nivel mundial. O sea, en el mundo vemos cómo las economías sufren mucho en este proceso y dentro de ese ritmo, de nivel de cosas, el sector hotelero y de turismo creo que ha sido uno de los más golpeados debido a que en general las medidas obligatorias de restricción, de aislamiento social y en general que se dan no solamente a nivel local, sino también a nivel de movimientos de turismo, movimientos de personas. En Paraguay las fronteras siguen cerradas. Entonces todo esto hace que sea muy, muy difícil para este sector, para que pueda afrontar esta situación, ¿verdad? Creo que hay dos elementos que debemos de considerar. Uno es un poco para que esto se pueda seguir abriendo y gradualmente puedan empezar a recibir personas, a realizar las actividades, es que todos seamos responsables. O sea, acá la pandemia nos obliga y nos demuestra la fragilidad nuestra y también nos demuestra cuán interdependientes somos todos. Sí. Entonces, si nos portamos bien en el sentido de cumplir las normas de restricción y todo lo que nos indica el Ministerio de Salud, pues probablemente el nivel de contagio va a ser menor y vamos a poder pasar todos ya a la fase 4 y a fases superiores donde podamos tener actividades más normales. Creemos que también en ese proceso se debería ver ya la posibilidad de ir abriendo las fronteras, pero siempre y cuando esto esté controlado. O sea, dependemos de cómo nos portamos en general como sociedad, como grupo, ¿verdad? Entonces ese es un punto interesante. A nivel mundial el sector está muy, muy golpeado. He visto que Emiratos Árabes aparentemente es el primer país que está viendo la manera de abrir estos procesos.
pero en realidad falta mucho todavía, ¿verdad? Desde el momento de llegar al aeropuerto, llegar ahí, le toman la temperatura, o sea, tienen todo un protocolo para seguir. Bueno, creo que nosotros cuando llegue el momento de abrir las fronteras, también deberíamos de seguir ese protocolo con las personas que están llegando, de tal manera a lograr apoyar un poco a este sector que está muy golpeado. Sí, ¿considera que las medidas que se analizan desde el gobierno en materia de reactivación económica están incluyendo a este sector tan importante también que en los últimos años tuvo un crecimiento destacado en nuestro país, sobre todo en materia hotelera, por todo lo que tiene que ver con el turismo de convenciones? Por ejemplo, Paraguay se estaba presentando como un centro referente de la región y bueno, ocurrió esto tan inesperado como la pandemia. ¿Cómo ve estas medidas de reactivación que se impulsan desde el gobierno? Sí, sin duda que este ha sido un sector que ha invertido mucho y que ha transformado gran parte de la visión misma de la ciudad en las entradas y en todo lo que, como justamente indicaste, un turismo de convenciones que se estaba posicionando el país, ¿verdad? Creemos que es importante que no se pierdan esas inversiones, hay que apoyarlas. El sector mismo, yo no he visto ningún tipo de medidas específicas del gobierno. Sí. Sin embargo, las medidas generales que se ha tomado específicamente en relación a reestructuraciones de créditos y posibilidades de alargar plazos y proveer algún financiamiento en buenas condiciones vía el FOGAPI, el Fondo de Garantías, ¿verdad? Que está en la Agencia Financiera de Desarrollo, más fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo, y los recursos que está destinando el gobierno vía el Banco Nacional de Fomento. Creo que esos pueden ser los sectores o las fuentes para apoyar al sector. Si es que se considera que esas no son suficientes o no son las apropiadas, creemos que como gremio se deberían de asociar y solicitar específicamente las características del apoyo que ellos requieren. Me parece que esa sería la mejor medida, pero en principio el FOGAPI más los fondos del Banco Central y los fondos del Banco Nacional de Fomento están a disposición. Sería bueno que se analice específicamente desde el sector y si es que hace falta, pues solicitar eso mismo. Mencionaba Aníbal la necesidad de cuidar estas inversiones que llegaron al país. Sobre todo vimos en los últimos años la construcción de muchos hoteles de capital regional también aquí, que han elegido nuestro país, que han elegido Asunción principalmente como centro de referencia para la instalación de hoteles. Y esto requiere inversión en infraestructura y requiere también inversión en mano de obra calificada, que es un plus muy importante para este servicio. No, sin duda, es lo que dije. O sea, Paraguay de alguna manera se ha posicionado como un centro atractivo de inversiones y esa posición no la debemos de perder. Creo que en general, en términos relativos, si es que cumplimos adecuadamente las normas de aislamiento y somos responsables como sociedad, creo que Paraguay va a ser una de las primeras economías de la región que se va a recuperar por la estructura productiva misma que tenemos, que en general ese aparato está intacto, el aparato agropecuario, y eso nos puede dar el impulso para que los demás sectores puedan empezar a recuperarse también. Pero para mí un sector que debemos de ayudar claramente es este sector. Este sector ha sido muy golpeado y es un sector que tiene mucho potencial para ser una fuente no tradicional de recursos para el Paraguay y una fuente de atracción de inversiones en general. Entonces, se debería de ver la manera de analizar adecuadamente y creo que desde mi punto de vista el gobierno está abierto a esas circunstancias. Representantes del gremio, del sector, deberían de acercarse y
solicitar específicamente el tipo de asistencia que requieren, porque este es un sector que ha invertido mucho, que se ha modernizado mucho, y sería bueno que se mantenga en esa situación y pueda seguir funcionando adecuadamente apenas esto empiece a reactivarse. Esa podría ser una de las medidas y podrían haber o darse otras medidas adicionales a mediano plazo, al menos Aníbal, en materia de política económica para poder reactivar este sector en primer término y luego todos aquellos sectores que quedaron relegados en esta pandemia. Sí, sin duda, sin duda. Creo que el gran desafío que tiene el gobierno es en general apoyar a los sectores no formalizados. Sí. Pienso que un sector como el sector de turismo, hotelería y todas estas grandes inversiones que vemos, de alguna manera van a pasar y van a pasarla. No les digo que sea fácil en estos momentos, pero creo que tienen los instrumentos y las condiciones necesarias para recuperarse en el corto o mediano plazo. En cambio, los sectores informales son aquellos que difícilmente o van a tener un impacto más fuerte porque difícilmente pueden recibir también ayuda estatal. Yo pienso que si, como te dije anteriormente, este sector considera que no es adecuado el tipo de asistencia que está teniendo, tiene la capacidad suficiente para agruparse y para hacer sentir su voz. Y una vez que, como grupo organizado, al hacer esto también creo que habrían condiciones para que sean escuchados por el otro lado. En cambio, los sectores que no están tan organizados y sectores informales, pues es difícil primero saber exactamente sus necesidades y por otro lado asistirlos con los instrumentos tradicionales que tenemos. Hasta un crédito es difícil dar, ¿verdad? Sí. Porque no tenemos las características completas de esas entidades informales. Entonces, como digo, no digo que no es preocupante, claro que es preocupante la situación con todas las inversiones y con el poco ingreso que están teniendo en estos momentos, pero pienso que está el potencial necesario para salir adelante de esta crisis. Sí, y puede ser el momento para hacer los cambios necesarios para replantear todo lo que menciona Aníbal, formalizar a un importante sector que está en la informalidad. No hablamos del tema que nos ocupa esta noche, sino en términos generales de la creación de empleo, de gente que vive y trabaja en la informalidad y vive el día a día. Esta puede ser la oportunidad también para formalizar todo eso. Sin duda, yo creo que lo podemos ver como una oportunidad, ¿verdad? Porque realmente si nosotros, si como sociedad o el mismo gobierno hace una campaña fuerte de formalización y de apoyo a estos sectores, pues entonces van a haber una gran cantidad de empresas que se van a acercar, que van a ser contribuyentes, y de aquí a cierto tiempo también vamos a tener capacidad para saber las necesidades de estas empresas, vamos a poder apoyarlas adecuadamente y también van a contribuir con su porción de impuestos para que la economía en general se reactive más rápidamente. Entonces, todos esos beneficios podemos tener. Creo que debemos de buscar la manera de facilitar ese proceso de formalización y de inclusión también. Ambas cosas son muy importantes. ¿Considera que es acertada la línea actual de la política económica de endeudarnos para poder sobrellevar esta crisis por la pandemia, Aníbal? No hay alternativa, Omar. Los recursos nos sobran, no hay. Acá lo que tenemos que atender es que ese endeudamiento sea utilizado adecuadamente. O sea, debemos de ser, creo, implacables ante las situaciones de mal uso de esos recursos, porque no se puede estar tratando de aprovechar circunstancias como estas para lucrar indebidamente y estar sobrefacturando, por ejemplo. O sea, yo no veo alternativa para tener los recursos que no sea el endeudamiento. Recuerden que la misma economía está viniendo
de un año complicado que fue el año 2019, Sí. donde tuvimos sequías, inundaciones, caída del precio de los commodities, problemas de nuestros vecinos, etcétera, etcétera, una cantidad de elementos todos juntos. Recuerdo que en una entrevista que me habías hecho y que habíamos conversado, estábamos hablando de las inundaciones también Sí. y todo lo que eso implicaba, ¿verdad? Sí. Entonces venimos de un proceso en el que la economía está relativamente débil y no habían muchos recursos en general. Entonces no tenemos alternativas, o sea, tenemos que endeudarnos. La cosa Ujú. es, nos endeudamos, pero usemos bien esos recursos. Acá siempre el problema que tuvimos, y creo que hasta que no se llegue a tener una verdadera reforma de la estructura estatal, siempre va a ser el problema del gasto. Sí. No son tanto los ingresos. Los ingresos hay formas de conseguirlos, pero debemos de mejorar la calidad de nuestro gasto, ¿Cómo se gasta y en qué se gasta? así mismo. Ujú. Y por sobre todo en el tema de cuando hablamos de reforma del Estado no debe ser solamente bajar la cantidad de funcionarios. Acá debemos de Es mucho cambiar el más. mismo contrato social. Es Sí. mucho más que eso, ¿verdad? Sí. El contrato social entre saber como sociedad qué tipo de Estado queremos, cuál es el rol del Estado, para qué está el Estado, qué debe hacer, cuál es el rol del Estado en seguridad, cuál es el rol del Estado en educación, en salud, por qué debe haber entidades, por ejemplo, estatales que producen caña. Ujú. Mi pregunta es esa, Sí. ¿qué tan estratégica es la producción de caña para que exista una entidad estatal que se encargue de ese tipo de actividades, ¿verdad? O sea, ese es solo un ejemplo. Ujú. Digo nomás, tenemos que saber cuál es el rol del Estado en la economía, cuál es el rol del Estado en la sociedad y en nuestras vidas mismas. Y eso es lo que debemos de preguntarnos y eso es lo que debemos de llegar a un acuerdo y a partir de ahí, con independencia del partido que gobierne, tenemos que mantener la estructura estatal que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Aníbal, gracias por los conceptos esta noche y el análisis que hizo para Canal Pro. De nada, cuando guste, Omar, un saludo especial para ustedes, para el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias a usted, Aníbal Insfrán, economista con nosotros, dándonos su visión, su perspectiva en relación a la situación económica en tiempos de pandemia y específicamente el tema que nos ocupa esta noche, que tiene que ver con la hotelería y el turismo y cómo se vio golpeado este sector, primero por una cuarentena obligatoria debido a la situación sanitaria y cómo poco a poco deben ir reconstruyendo a través de la apertura del sector y poder renovar fuerzas y continuar con inversiones y también con servicios. Este fue nuestro especial de esta semana. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima con otro tema dentro de los especiales de ProNoticias.